Bienvenidas una vez más a Convertidas por su Palabra. Muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotras. Es un placer saber que nos están siguiendo a esta serie que estamos teniendo, estos personajes que nos han confrontado, alentado, ¿verdad? Y bueno, pues gracias también por sus comentarios. Damos gracias a Dios hoy que estamos con nuestra querida Cristi, que ella está desde Chile con nosotros. Acá hemos estado platicando ricamente. Hola, mi querida Cris. Hoy vamos a ver una historia que está dentro del primer libro de los Reyes, en el capítulo 17, de los versos 8 al 24. Se desarrolla el personaje que vamos a ver el día de hoy con nuestra querida Cris. Mi Cris, ¿cómo estás? Dios te bendiga. ¿Qué me Amén. cuentas, mi Cris? ¿Y qué me cuentas de la viuda de Sarepta? Hola, mi querida Luz, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación nuevamente por acá, guiadas por el Espíritu Santo, llenas de su palabra, para poder compartir un poco del conocimiento que Él nos otorga, porque no somos nosotros, sino Él que nos llena de sus bendiciones. Esta es una historia eh, conmovedora, rica, bella. eh, Conocemos las bondades de Dios, su carácter, y encierra dos historias en una. Habla sobre Elías y la viuda de Serepta. Elías en ese tiempo está huyendo porque por cosas que habían pasado en su pueblo. Huía y él tenía miedo porque lo estaban persiguiendo para matarlo. Pero Dios le habló y le dijo, párate y ve a Serepta. Allá te espera una mujer. Ya yo le he dado indicaciones a ella de que te alimente. Él hace caso obediente a la palabra de Dios, a la voz de Dios, va a Serepta, un pueblo que no conocía de Dios, o no, sí conocía, pero no eran obedientes, no eran entregados a Dios. Conocían, mas no lo habían visto. ¿Cómo se llama? Esta historia está llena de obediencia, de confianza, entrega. Ahí vemos el carácter de Jesús en ella, en la viuda. Porque Elías llega a ella y le dice que le dé pan y agua. Y ella no tenía nada, solamente le quedaba una porción de eso, de un poco de harina y un poco de aceite, para hacerse un pan para ella y para su hijo. Era la última porción que le quedaba. Y Elías le dice, ve y hazme un pan para mí, me das primero a mí y luego comes tú y tu hija. Y ella fue una mujer obediente, espectacular, Dios mío, porque ella, o sea, si hablamos de lo terrenal ahorita, uno pone primero a sus hijos que a un desconocido, pero ella conocía, tenía conocimiento de Dios, del Dios de Israel, pero no lo conocía como dijimos ahorita. Pero ella fue obediente a pesar de eso, fue súpermente obediente, porque hizo lo que él dijo, amasa la masa, tráeme a mí primero y después comes tú y tu hijo. Y ella le obedeció. Impresionante, ¿verdad? A pesar, ella había, a pesar de, ¿cómo se llama? De que no tenía nada, tenía eso nada más, le ofreció lo mejor a él, a un hombre de Dios. Y eso también nos enseña que si nosotros ponemos todo delante de Dios, va a ser para bien, nunca va a ser para mal. Así estemos en lo más escaso, Él nos va a proveer en lo que sea, en la enfermedad, en el matrimonio, pero siempre obedeciendo su palabra, conociendo su palabra, siendo obediente, Hermoso, mi siendo, querida Cris. Es verdad, aquí como nos vienes a traer a esta mujer hoy, que como dice, ¿verdad? Ella era una mujer que solo conocía al Dios de Israel. De hecho, ¿verdad? Llama la atención que dice allí en el verso 12. Recuerden que tienen que leer las escrituras, que dice,
vive Jehová tu Dios. O sea, es tu Dios, pero sí conocían de él, ¿verdad? Porque Conocido. pues este personaje del día de hoy, el cual no se sabe su nombre, está allí como únicamente así, una viuda de Sarepta, un lugar en donde estaban, ¿verdad? Gente pagana. Pero cómo Dios había puesto en ella, mi querida Cris, el querer como el ¿Cómo hacer. la sé? Porque como dice en el primer verso, ¿verdad? Cuando le dice a Elías, quien huía, ¿verdad? Después de todo esto que estaba aconteciendo en su lugar, el Señor había traído una grande hambruna sobre toda esa región debido al pecado que el pueblo estaba teniendo y que cuando Elías los confrontaba, ¿verdad? Al rey Acab, pues antes bien era perseguido y el Señor le dice, bueno, huye para allá, yo ya he Huye. puesto esto en esta mujer y cómo le dice, yo he dado orden allí a una mujer A una. viuda que te sustente. Y algo bien importante, Dios pone el querer como el hacer en nosotros. Y qué importante esto que tú nos dices, que esta mujer es obediente. Para empezar, solamente conocía al Dios de Elías, ¿verdad? Vive Jehová tu Dios, ¿sí? Es tu Estudio. Dios. Ujú. Lo conocía solamente, pero aún así es eso que el Señor pone en nosotros, ella lo lleva a cabo en obediencia, va y le hace a Elías. Y algo que llama la atención es que ella sabía que ya estaban para morirse, ella y su hijo, ¿verdad? Solamente con esto nos vamos a morir y ya, pero qué hermoso, mi Cris, que me gusta cómo lo dices, Y otra que cosa, ay, perdón, dime, Blue. dime. No, otra cosa, que algunas veces nos preocupamos por cosas vanas, por cosas terrenales, claro, obviamente que no vamos, somos humanos, somos pecadores, somos frágiles y tenemos sentimientos, pero cómo Dios cuidó de ella, porque Él tiene especial cuidado y en su palabra lo dice, en Levítico lo dice, el que iba a cuidar de las viudas, de los huérfanos, de, o sea, y el cuidado que él tuvo de esa mujer y de ese niño inocente, a pesar de que no eran israelitas. Y eso nos da Sí, a entender que a pesar de que no obedezcamos, porque algunas veces no obedecemos, andamos en el mundo y Él todavía tiene cuidado y misericordia de cada uno de nosotros. Así no tengamos como nuestro Dios, como dice ella, tu Dios, más no el mío, pero Dios tiene cuidado de todos. Es impresionante la maravilla que es nuestro Dios, que Él tiene el poder en las manos, que Él cuida del inocente, del quebrantado, del que no tiene gozo, pero al final, si le obedecemos y conocemos su palabra y practicamos eso, lo ponemos en práctica todos los días, lo que vamos aprendiendo, Dios nos cambia de adentro hacia afuera. ay, sí, es impresionante ver el carácter de Dios allí, ¿verdad? Que lo que Él dice, Él hace. Y algo que a mí me impresiona, siempre me ha impresionado, porque gracias a eso estamos nosotras aquí. Su brazo extendido, ¿verdad? Su brazo salvífico extendiéndose para con las demás naciones y dentro de esta región, ¿verdad? De Sarepta, con esta gente que era pagana, que tenía otros dioses, otras costumbres. Él extiende su brazo para alcanzar a esta mujer, reflejar el Señor su carácter, como tú nos decías ahora mismo que nos recordabas, ¿verdad? Que Él tiene cuidado de la viuda, del huérfano, del desamparado, del menesteroso, ¿verdad? Y ver ese carácter de Dios es algo impresionante. El motivo del cual nosotras hablamos de estos personajes es mirar las debilidades, ¿verdad? De cada uno de ellos como seres humanos que somos, ser confrontados con la manera en la que nos permite mirar su historia, ¿verdad? Pero también, sobre todo, ver el carácter de Dios en cada una de estas historias y ver ahorita eso, que el Señor dice, ve, porque yo ya le he dicho esto, como el Señor cuidando de esta mujer, de su hijo y de Del aquel a propósito. quien él llama
para que le sirva, ¿verdad? Y del profeta. Y algo más, mi querida Cristi, que el Señor, que Elías le dice, ¿verdad? A la mujer, le dice, no tengas temor, ve y No hazlo, tengo. porque era algo como que ella lo fue a hacer, pero como que a veces así nos sucede. Conocemos quién es Dios, ¿verdad? Como que hacemos las cosas, pero tenemos cierto temor. Y me encanta cómo Elías la anima, ¿verdad? No tengas Sí, temor. O sea, ya ella, Dios había puesto el querer como el hacer en ella, porque dice, yo he dado orden allí a una mujer, él ya lo había hecho, y ella sí va, pero con cierto temor, ¿verdad? Y cómo a Elías, al decirle esto, la mujer hace caso y cómo esta parte, mi querida Cris, del verso 14, que como Elías le dice, ¿verdad? Porque Jehová, Dios de Israel, después que ella ha le dice, dicho, Dios, ha dicho, la harina de la tinaja no escaseará, ni el como el aceite de la aceite de la vasija vasija disminuirá, disminuirá. hasta, hasta El el día día, en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra, porque debido a que el Señor había cerrado los cielos debido al pecado que se estaba teniendo, la rebeldía que se había, que había hecho el pueblo ante Dios, él había cerrado los cielos y ella pues dijo, pues ya nos vamos a morir porque toda esa región estaba así, ¿verdad? Aunque estaba ellos seca. Así Ujú, es, sí. aunque ellos no eran del pueblo escogido de Dios, pues también. Fíjate que algo aquí bien importante y a manera de paréntesis, cómo nosotros los creyentes, ¿verdad? Cuando obedecemos al Señor, sus bendiciones alcanzan a los Alcanza. que nos rodean, así como nuestra desobediencia y nuestra corrección, ¿verdad? Las consecuencias de nuestro pecado alcanza a los que nos rodea. Eso es a manera de un paréntesis, de hacer un poquito ahora sí, De de reflexión. conciencia, de reflexión, así esa manera de reflexión de cuán importante es que como escogidos de Dios le obedezcamos, porque debido a que el pueblo de Israel no le estaba obedeciendo, había alcanzado la hambruna aún a las demás regiones, Lo demás. pero cómo esta esperanza que llega, ¿verdad? De parte de Elías, el Señor diciéndole, ¿verdad? No temas, no te preocupes, porque ella tenía el conocimiento del Dios de Israel, pero aquí hay algo que como tú comentabas, dos sucesos en una sola misma historia, ¿verdad? Eh, ella, como Dios manda a Elías, ahí lo tiene hospedado en esos días, ¿verdad? Y durante esos días que el Señor tiene a Elías ahí hospedando, ¿qué nos cuentas, mi querida Cris? Impresionante. Porque a pesar de que ella había obedecido a Elías, había amparado en comida, refugio, porque esta es otra cosa que dice que duró 3 años y 6 meses la escasez y la falta de lluvia. Y esos 3 años y 6 meses Dios proveyó en esa tinaja, en esa vasija, aceite y harina. No tenía en abundancia, pero tenía lo necesario. Y ahí vemos otra vez el carácter de Dios, que si tenemos a Él, que es nuestro Salvador, que Él es el Rey, quien sustenta, Él tiene al mundo en sus manos. ¿Qué vamos a más a pedir si nosotros somos sus hijas? Y Él nos ama de tal manera que se entregó en la cruz para salvación nuestra, por obediencia. Entonces, dos veces, o sea, dos enseñanzas maravillosas ahí. La obediencia de Cristo, la provisión que Él nos entrega, pero hay otra historia, que a la viuda, su hijo se enferma. Su hijo enferma, cae enfermo, dura mucho tiempo como con fiebre, desaliento.
no dice la historia que tenía, pero al final el niño muere. Y ella le dice a Elías, ¿qué tienes contra mí? Pero Elías no le dijo nada, solamente le dijo, sal, oró, porque dice, ya te digo, él dice que, dice, y clamando a Jehová dijo, Jehová Dios, mm, Jehová Dios mío, aún la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciendo morir a su hijo. Y en el versículo 22 dice, y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y lo revivió. Dios escuchó las súplicas y el ruego de Elías por la vida del niño. O sea, ¿qué nos demuestra esto? Que seamos intencionales, que oremos por nuestra generación, que oremos por nuestros hijos, que oremos por amigos, conocidos, vecinos, por todas las personas que Dios nos traiga a nuestra mente a orar, oremos, porque Dios escucha los ruegos de las personas que amamos. A lo mejor no vamos a revivir un muerto, ¿por qué no? Pero lo vamos a salvar de la muerte espiritual, que yo creo que es lo más importante, orar e interceder con intención para salvar a esas personas, no nosotros, sino que Dios nos escuche para que salve a esas personas de la muerte espiritual, de la ceguera espiritual que estamos viviendo ahorita en este momento en el mundo, que hay tantas desgracias y tantas muertes inesperadas. Entonces, y ella ahí le dice, en el último capítulo dice, entonces la mujer le dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. O sea, ella creyó. O sea, el poquito, ella creía así. Y yo creo que con este milagro que Dios le hizo, fue un testimonio y creo también, porque si uno es testimonio de la verdad de Dios acá en la tierra, pues los que están alrededor de nosotros se convertirán. Siempre y cuando demos un buen testimonio de Dios, que es uno de las cosas que tenemos que hacer en esta tierra para que podamos alcanzar la vida eterna. Así es, mi querida Cris. Fíjate cómo nosotras podemos notar que esta mujer, ¿verdad? Inicia la historia con que Jehová tu Dios, o sea, como que conocía, ¿verdad? Cómo es movida a hacer lo que el Señor le había puesto en el corazón, cómo es ella puede mirar cómo dice que la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho a Elías. Entonces viene este otro acontecimiento del cual nos estás comentando, ¿verdad? Que el hijo cae enfermo. ¿Por qué no? ¿Cómo estaban en la hambruna y no murieron de hambruna? Pero ahora el hijo de momento enferma y muere, ¿verdad? Y esta mujer reclamándole, como nos decías, a Elías, ¿verdad? Bueno, ¿yo qué tengo contigo? O sea, de todas maneras, mi hijo está muerto, ¿no? Prácticamente. Pero yo creo, mi Cris, como el Señor, podemos tener como que ese conocimiento del Señor, pero en cierta duda, y podemos mirar cómo Dios nos puede librar de alguna situación, pero cuando menos nos damos cuenta, entramos en otra situación que tal vez sea peor que la primera en la que teníamos cierto conocimiento de Dios. Y esto sucede con esta mujer cuando viene la muerte de su hijo. Yo creo indudablemente que el Señor ya había llegado a su vida y él quería afirmar la fe de esta mujer, que esta mujer tuviera esa conversión al Dios de Israel, no solamente el conocimiento, ¿verdad? Y el que haya creído al ver este milagro que Dios había hecho por parte del profeta, ¿verdad? Sino que Dios
trae esa situación a su vida de la muerte de su hijo, para que esta mujer, al ver cómo Elías, al orar, al clamar al Señor, ¿verdad? Dios lo resucita para que ella pudiera estar Afirmada. segura, afirmada de quién era Era Dios. verdaderamente el Dios de Israel. Y eso sucede muchas veces en nuestra vida, mi querida Cris. Nosotros lo podemos recordar de Job, de oídas te había oído, mas ahora mis Más ojos, ahora mis ojos te ¿verdad? ven. Cuando el Señor lo lleva a esa situación. Y hay algo que nosotros notamos cómo esta mujer también dice, ahora conozco, ¿sí? Ujú. Ahora sí, afirmando, ¿verdad? Sí, Ahora conozco que eres varón de Dios. Tenía la idea, quizás por la manera en la que se dirigía Elías, indudablemente se debía de haber tenido fama Elías por todo lo que acontecía históricamente hablando en ese tiempo, ¿verdad? Pero ahora conocer, ahora mirar. Y cuántas veces, ¿verdad? A nuestra vida ha sucedido eso. ¿Cuántas veces ha llegado a tu vida una situación en la que tú dices, oh, sí, yo conozco y sé que Dios me va a ayudar con esto? Y sí, el Señor te ayuda en esa situación, pero cuando viene una situación más apremiante, más fuerte, una situación en donde tu fe es probada, ¿de qué manera vamos a responder? Porque esta mujer responde con cierto, ahora sí reclamo, ¿verdad? Ella claro. responde primero con reclamo, pero cuando Dios ha llegado a tu vida, yo quiero animarlas hoy a decirles que cuando Dios ha llegado a tu vida, Él va a llevar a cabo esa conversión que necesitamos para que nosotras podamos creer verdaderamente en el En Dios, él. en el único en el Verdadero. único verdadero Dios, que podamos Amén. no solamente decir, oh Jesús, en cualquier situación, sino mirar a la cruz, como nos decía nuestra querida Cristi, mirar a la cruz y saber que Él es el dador de vida. ¿Sí? Que Él Amén. es nuestro proveedor y que Él ha extendido su brazo salvífico para con nosotros, ¿verdad? Que le Amén. necesitamos. Qué hermosa historia, mi querida Cris, qué hermoso, es Sí. como siempre un privilegio tenerte aquí en Conversar Gracias, igual. Palabra. Platicar contigo es un deleite, de verdad. Ay, gracias. Agradecemos mucho a Dios por tu vida, por esta Amén. historia que trajiste, la manera en la que el Señor nos hace hoy, ¿verdad? Meditar en qué nivel puede llegar a estar nuestra fe. Fe. Hacemos las cosas porque bueno, él indudablemente lo pone en nuestro corazón, pero creemos fielmente en lo que Él es. Así que en lo que suceda en tu vida, en lo que venga lo peor, es para que el Señor afirme la fe Nuestra fe. en ti y que seamos mujeres convertidas por su palabra, mi querida. Amén. Amén. Gracias, muchas gracias, mi querida Cris, Chao. que estés por acá. Dios les bendiga, no se pierdan Amén. el próximo episodio. Muchas gracias por seguirnos, por sus comentarios. Compartan, denle manita arriba, envíenos sus correos de alguna sugerencia de algún personaje bíblico que quieran escuchar su historia. Y bueno, pues nos vemos en el siguiente episodio. Dios les bendiga. Chao.